Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta última sesión de nuestro curso. Ha sido más de un mes ya con varias actividades. Espero que hayan aprendido cosas nuevas, que se hayan cumplido parte de las expectativas y que hayan apreciado pues, la oportunidad de tener los participantes externos que nos acompañaron en varias de las sesiones. Para la sesión de hoy, vamos a tener una referencia a lo que son los marcos regulatorios y un poco la clarificación sobre cómo se manejan después los marcos que permiten la operación de sistemas Wi-Fi en diferentes países. Voy a compartir mi pantalla un momento. Espero que la puedan ver ahí. Sí, perfecto. Listo. Listo. Vamos a ponerla aquí más grande. Quitamos el cuadrito este que aparece a veces y este. Bueno, entonces la primera parte de la clase va a ser como un recuento de estos temas y la segunda, que va a ser la más interesante, es en la que ustedes van a presentar. Tendremos el caso de Costa Rica y México y no sé si Fabricio nos puede acompañar hoy y presentar un poco sobre el caso de Nicaragua, si no yo lo cubro muy rápidamente. Entonces, vamos a ver, este ya es el último módulo. Y como recorderis, en la clase pasada tuvimos de invitado especial a Joaquín Restrepo de la Oficina de Radiocomunicaciones de la UIT, que nos dio una perspectiva general sobre lo que hace la UIT y nos dio también, aquí está la sigla en inglés, de ITU, nos habló también de las regiones, de cómo está distribuida a partir de la UIT las diferentes zonas de coordinación de trabajos de espectro. Y también hablamos un poco, pues quería mencionar los organismos regionales. Entonces, en la región 2 somos afortunados, que está en la región de las Américas, porque tenemos solo una organización, que es la CITEL, y como tenemos una separación geográfica por mares y por el océano, eso nos brinda un escenario muy óptimo, porque si logramos acuerdos de armonización de frecuencia en la región 2, es mucho más sencillo lograr consensos internacionales. Otras regiones que lo tienen un poco más complicado es la región 1, donde hay diferentes grupos regionales, CPT para Europa, ASMG para el Medio Oriente, ATU, que es la Unión de Telecomunicaciones Africana, y RCC. Y tenemos en la región 3, también el organismo que se encarga de la armonización regional es APT. Entonces, vimos también importante recordarlo e insistirlo en que lo que nos entrega el reglamento de radio es una clasificación por servicios y que tenemos 41 servicios de comunicación, de radiocomunicaciones, que son tecnológicamente neutros, algunos primarios, algunos secundarios, y el acceso no licenciado, license exempt, en muchos casos no es secundario, es simplemente una decisión nacional, ya vamos a ver más detalles. Y también vimos que pueden haber unas notas, esto es muy importante porque ese es el enfoque que han tomado muchos países, donde hay unas notas que se incluyen en la tabla internacional de atribución de frecuencias, o también pues cada país luego toma y adopta su propio cuadro nacional de atribución de frecuencias, en el cual pone sus propias notas nacionales. Esto de las notas es fundamental. Vamos a tomar algunos artículos relevantes del reglamento de radiocomunicaciones. Nuestro invitado nos habló de uno de ellos. Tenemos el artículo 18, que se refiere a las licencias, el 18.1. Ningún particular o entidad podrá instalar o explotar una estación transmisora sin la correspondiente licencia expedida en forma apropiada y conforme a las disposiciones del presente reglamento por el gobierno del país del que hubiera de depender la estación o en nombre de dicho gobierno. Sin embargo, tenemos también otro artículo, que es el artículo 4.4, donde se dice que las administraciones de los Estados miembros no asignarán a una estación frecuencia alguna que no se ajuste al cuadro de atribución de bandas de frecuencias, que está incluido en el reglamento de radio, excepto en el caso de que tal estación, al utilizar dicha asignación de frecuencia, no produzca interferencia perjudicial a una estación.
que funcione de acuerdo con las disposiciones de la Constitución, del convenio y del presente reglamento, ni reclame protección contra la interferencia perjudicial causada por dicha estación. Entonces, básicamente hay dos enfoques. O estoy ajustado a la atribución de la banda y dentro de esa atribución tengo un servicio que puede ser primario o secundario, entendido como se clasifica en el reglamento de radio. O las administraciones también pueden determinar, en ciertos casos, tener estaciones que pueden operar siempre y cuando no produzcan ninguna interferencia perjudicial a las estaciones que funcionan de acuerdo con el reglamento de radiocomunicaciones. Joaquín también nos explicaba que el caso de decir no licenciado es un poco más coloquial para que lo entendamos todos, pero que en realidad sí hay un permiso de por medio porque se establecen unos marcos normativos, dependiendo del país le ponen un nombre, en algunos países lo llaman class license, como licencia de clase, o en algunos países lo llaman espectro de uso libre, donde se determina que los sistemas que operen bajo esa clasificación no requieren una licencia individual por estaciones, sino que deben cumplir con unos parámetros de operación. Vimos también, y aquí pues Joaquín nos hizo un cuadro muy interesante sobre cómo el uso compartido del espectro puede basarse en diferentes configuraciones: separación en tiempo, separación en frecuencias, separación de ubicación espacial, separación de señales a través de codificación o combinaciones de lo anterior. No vamos a profundizar en eso. Simplemente quería traer y dejarles también algunas definiciones que son importantes, algo sobre el acceso dinámico al espectro. Generalmente se nos entiende como la capacidad de un dispositivo de radio, que puede operar el espectro temporalmente cuando está siendo no utilizado o está desocupado, y para adaptarlos al uso de dicho espectro en esa ubicación en respuesta a otros usuarios de la banda. Es decir, hay un uso que está coordinado para no interferir a otros y puede acceder al espectro o desocuparlo dependiendo de los requerimientos de los titulares. Las tecnologías y técnicas del acceso dinámico permiten a un dispositivo de radio evaluar su entorno de radiofrecuencia, determinar qué frecuencias están disponibles para su uso sin interferencias a los titulares de la banda, operar en esas frecuencias y desocupar esas frecuencias cuando sea necesario. Otro concepto que también se mencionó ahí, que aprovecho pues para dejarles aquí como la definición, es con respecto a radio definida por software. Se entienden por equipos de radio definido por software aquellos transmisores o receptores de radio que emplean una tecnología que permite que los parámetros de funcionamiento de diferentes parámetros de RF puedan ser ajustados y alterados por el software. Y eso lo que permite es poder manejar diferentes tipos de formas de onda con el mismo equipo. Entonces, minimizando, en vez de tener en un solo terminal bloques separados para cada tecnología, puedo tener en un terminal de radio definido por software una arquitectura en banda base que escoge y produce la forma de onda que se requiere y que maneja la parte RF de acuerdo a esos requerimientos. Entonces, entre más pueda ser manejado por software el equipo, pues mucho más flexible es. Y el otro concepto que también se estuvo discutiendo mucho tiempo en la OIT y que pues también creo que es importante que lo tengan, es un sistema de radio cognitiva. Es una tecnología que permite obtener conocimiento de su entorno operativo y geográfico y ajustar de forma dinámica y autónoma sus parámetros de operación de acuerdo con el sensado que obtiene de su ambiente y luego aprender de los resultados obtenidos. Este concepto de radio cognitiva fue muy disruptivo cuando empezó. La persona que lo popularizó se llama Joseph Mitola, ya hace más de 15 años, 20 años tal vez, y hay un punto donde empezó a quedar un poco cojo el sistema en la parte de aprender, que fuera realmente un sistema cognitivo. Entonces, hemos tenido sistemas que implementan varios de estos elementos, como poder hacer un sensado del ambiente, como poder reconfigurar sus parámetros de operación, como informar constantemente sobre esos cambios, pero pues realmente hasta ahora no tenemos un sistema que sea completamente cognitivo, digamos, implementado para sistemas de comunicaciones de banda ancha.
En la UIT hubo un trabajo fuerte en encontrar y trabajar en estos temas y mirar la manera de habilitarlo. De hecho, en algunas resoluciones que son, esto es historia un poco, en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2007, se pidió a los grupos de trabajo, en el grupo de trabajo 1 y en el 5, que se hicieran estudios para revisar si las tecnologías de uso compartido del espectro podían funcionar con un arreglo al marco reglamentario internacional, o si había que hacer algunos cambios al reglamento de radiocomunicaciones. En la conferencia de 2012 se afirmó que el reglamento tal y como existe hoy tenía pues como existía en esa época, tenía la suficiente flexibilidad para dar cabida a los sistemas de radiocomunicaciones definidas por software y radios cognitivas y que no era necesario un nuevo marco internacional. Y también se dejó claro que los servicios que incorporen estas tecnologías de compartición del espectro pues deben operar de acuerdo al reglamento y proteger a las estaciones que operan de acuerdo de conformidad con el mismo reglamento. Entonces esto es importante porque no se requiere algo diferente, lo que se determinó es que es posible tener sistemas de radio cognitiva, radio definida por software, siempre y cuando se respeten los lineamientos del reglamento y la atribución que está en ese documento. Algunas definiciones, porque esto también es importante, como cada país implementa el acceso no licenciado al espectro, las normatividades para Wi-Fi de manera independiente, varios países tienen interpretaciones diferentes de cómo hacerlo. Esto es algo que no está estandarizado y algunos casos se refieren, uno encuentra en las tablas de atribuciones o en los cuadros de atribuciones nacionales referencias a algunos sistemas, y vamos a hablar ahora de ICM, aplicaciones ICM y también de dispositivos de corto alcance. En el caso de las aplicaciones ICM, están en el reglamento de radiocomunicaciones, en el artículo 1.15, se habla de aplicaciones industriales, científicas y médicas. Y se refiere al funcionamiento de equipos o instalaciones destinados a producir y utilizar un espacio reducido de energía, en un espacio reducido, energía radioeléctrica, con fines industriales, científicos, médicos, y ojo que aquí se le agregó algo, domésticos o similares, con exclusión de todas las aplicaciones de telecomunicación. Entonces aquí este es como el marco para ICM. Y en las definiciones, también en el reglamento de radiocomunicaciones, en el punto 5.150 se dice cuáles son las bandas. Entonces, cuando uno entra a mirar las bandas que están para ICM, están designadas para aplicaciones industriales, científicas y médicas, se incluyen las bandas que tradicionalmente se utilizan también para Wi-Fi. Entonces, aquí tenemos, si ustedes se fijan, está la banda de 2400 a 2500, que ahí está el segmento 2400 a 2483.5, y también se incluye el rango de 5725 a 5875. Aquí también se dice que los equipos ICM que funcionen en estas bandas estarán sujetos a las disposiciones del número 1513. Entonces, ¿qué dice el número 1513? Dice que las administraciones adoptarán cuantas medidas prácticas sean necesarias para que la radiación de los equipos destinados a aplicaciones industriales, científicas y médicas sea mínima. Y para que fuera de las bandas destinadas a estos equipos, el nivel de dicha radiación sea tal que no cause, como siempre, que no cause interferencia perjudicial al servicio de radiocomunicación al cual está atribuido la banda. Entonces, esa es como las limitantes. Vamos a ver ahora los dispositivos de corto alcance. Bueno, aquí importante mencionar que en el caso de la banda 2.4, bajo este marco, tenemos muchísimas aplicaciones. Por eso es que hablábamos en la primera clase que esa es una banda tan usada. Y de alguna manera para las redes Wi-Fi la ven como una banda saturada, porque ahí aplican pues, muchísimas de esas aplicaciones. Otro enfoque es el de los dispositivos de corto alcance. Por ejemplo, cuando uno ve la regulación brasilera, en Brasil, Anatel tiene un acto en el cual se establecen los parámetros de operación de los dispositivos de corto alcance. Y ellos, por ejemplo, cuando adoptaron el acceso no licenciado a la banda de 6 GHz, lo que hicieron fue una modificación al acto donde se establecen los dispositivos de corto alcance. Por eso digo que cada país tiene como su propio enfoque. El marco regulatorio para los dispositivos de corto alcance
incluyendo las bandas de frecuencia para su uso, es un asunto nacional. Es decir, lo ideal es que cada país tenga su propio marco para dispositivos de corto alcance. En el reglamento de radios, ya lo vimos, se define un servicio de comunicaciones como un servicio que implica la transmisión, emisión y o recepción de ondas de radio para fines específicos de telecomunicaciones. Los dispositivos de corto alcance no constituyen un servicio de radio en el reglamento de radiocomunicaciones de la OIT. Por lo tanto, no obtienen y no pueden obtener ni atribución primaria ni atribución secundaria, porque no son un servicio. Son emisiones sin una correspondiente atribución. Y no son aplicaciones tampoco ICM como se define en el numeral 1.15, porque estas sí sirven para comunicaciones. Entonces, cubre los transmisores de radio, que pueden ser de comunicación unidireccional o bidireccional, con baja capacidad de causar interferencias a otros equipos de radio. Esto es como una fórmula que se conoce de Non-Interference, Non-Protection Basis, es decir, no genero interferencia, pero tampoco requiero o exijo protección para mis equipos. Normalmente los dispositivos de corto alcance no requieren licencias individuales, están autorizados a operar sin crear interferencias ni reclamar protección contra interferencias. No pueden reclamarla ni contra los servicios de radio, ni tampoco contra los equipos ICM. Y los dispositivos de corto alcance se pueden desplegar en las bandas designadas para ICM o en otras bandas. Realmente ahí sí ya depende de la decisión regulatoria de cada país. Algunos ejemplos entonces lo que sí se ha hecho, y esto es muy importante, buscar acuerdos al menos regionales, porque si hay definiciones regionales, pues eso tiene grandes ventajas. Entonces, algunos ejemplos de qué se ha hecho, por ejemplo, en el caso de la CEPT en Europa, CEPT-SC, establecieron una recomendación, que es la recomendación ERC 7003, sobre el uso de dispositivos de corto alcance. En el caso de Estados Unidos, la FCC lo que tiene es el apartado 15 del CFR 47, donde se establecen, ya vamos a ver más adelante un poco como muchísimas cosas sobre el acceso unlicensed access, el acceso no licenciado al espectro. Y en algunos países de Asia-Pacífico también hay unos documentos de guía que están aquí referenciados para los países miembros de Asia-Pacífico. ¿Cuáles son los beneficios de una normalización para los usuarios finales? Esto beneficia a todo el mundo, a los usuarios finales, a los fabricantes y a las autoridades. Pues por un lado que se hace un mejor uso del espectro, porque una vez que hayan marcos que habiliten el uso de estas tecnologías, pues aparecen casos de uso innovadores y pues muchas cosas que al final facilitan la vida de los usuarios y a la vez protegen a los usuarios titulares del espectro. Entonces es un uso más eficiente. También dan mayor confianza al usuario en el funcionamiento adecuado de los dispositivos cuando viaja al exterior, al menos regionalmente, lo ideal es que sea global. Genera economías de escala y mayor disponibilidad de equipos. Y también cuando hay unos lineamientos claros, pues se disminuye el número de dispositivos de corto alcance ilegales o no adecuados, porque pues ya todos saben que deben cumplir con ciertos procesos, con la homologación de equipos y con ciertas certificaciones. Ya lo he mencionado hace un momento, pero aparte de los grandes grupos que vimos, también hay grupos más pequeños. Entonces, por ejemplo, en África se tienen varios grupos regionales como EACO, que son los países de África del Este. Tenemos también SADC, que es SADC, que son el grupo de países en África del Sur. Tenemos, bueno, ya hemos visto también RCC. Hay otros grupos, como por ejemplo Regulatel, que yo creo que algunos de ustedes han escuchado o han participado en este grupo. Es un foro latinoamericano de reguladores de telecomunicaciones. Tenemos Watran, que también es la parte de África Occidental. Y también hay varios estamentos de armonización, homologación de equipos, certificaciones. Entonces podemos tener, esto también ya lo hemos hablado, toda la parte de estandarización del 3GPP para los sistemas de comunicaciones móviles, toda la parte de estandarización, por ejemplo, de los grupos IEEE, que ya hemos visto muy ampliamente en este curso, pero también pues hay otros grupos que se encargan de eso. Con respecto a la recomendación de la CEPT, que hablábamos es la RC 7003 sobre el uso de dispositivos de corto alcance, lo que hace es como en varios de sus anexos explicar cómo funcionan estos, pues en la recomendación, cómo funcionan estos equipos
Incluye, por ejemplo, aplicaciones inductivas. Esto fue un tema de la última conferencia mundial de radio. Había un punto de agenda sobre aplicaciones inductivas que fue trabajado en el grupo de estudio 1. Tenemos también ahí, por ejemplo, se hace referencia a los dispositivos, a las aplicaciones RFID, implantes médicos, aplicaciones de audio inalámbricas, es decir, ahí se hace como un barrido de todas estas aplicaciones de corto alcance. Aquí vemos también los ejemplos, por ejemplo, están las alarmas de carros, todos estos dispositivos. En principio, los dispositivos de corto alcance no requieren una licencia individual, por lo que ya hemos explicado de que no generan ni requieren protección, generan interferencia ni requieren protección contra interferencia. Pero en algunos casos específicos se puede requerir una licencia o un registro, ya depende de lo que decida cada país. Esta es una pregunta también que se hacen muchas personas. ¿Qué pasa si estos equipos llegan a generar alguna interferencia? Entonces, incluso si los equipos cumplen con estándares técnicos y con los requisitos de la autorización, si llega a haber cualquier situación donde un usuario titular tenga una interferencia, inmediatamente se debe cesar la operación del dispositivo hasta que se corrija el problema de interferencia. Esto con el caso de Europa. Ahora, con el caso de la FCC, tenemos el apartado 15, donde tiene también diferentes subpartes y en cada una de esas subpartes va actualizándose. Este apartado 15, conocido como Part 15, se actualiza constantemente. O sea, yo ahorita entré, la semana pasada creo que entré y vi lo que estaba y acababa de tener algunas actualizaciones. Entonces es un documento vivo, es algo que se ha venido trabajando y ahí sí se incluyen aún más casos y aplicaciones. Entonces, por ejemplo, ustedes ahí encuentran todo lo que es asociado con equipos de IoT en la banda de 900, todo lo que tiene que ver con Wi-Fi en las bandas de 2300 y 5700. Hay también diferentes parámetros sobre las operaciones de las bandas, por ejemplo, en 24 GHz. Se habla también de la operación de sistemas de ultra wideband, entre otros. Y esto es también un poco de historia con respecto a lo que la OIT había venido definiendo sobre los casos de Wi-Fi. Entonces, hay unas recomendaciones, que son las recomendaciones 1450, 1454 y 1632. Estas recomendaciones surgieron ya hace muchos años y en ellas se incluían las características de las redes de radio de área local de banda ancha, algunos límites de los parámetros de operación de las redes LAN, principalmente pensando en cómo proteger enlaces de feeder links, enlaces, yo no sé cómo lo traduzcamos, pero enlaces de sistemas no geoestacionarios del servicio móvil por satélite. Y también en el caso de la recomendación 1632, que es la coexistencia con el servicio de exploración por satélite y los sistemas de acceso inalámbrico en el servicio móvil. Cuando uno va y mira estas recomendaciones, como les decía, son ya un poco antiguas. Aquí ya tenemos claridad sobre las generaciones que habían. Entonces empezaba con 802.11b, 802.11a, 802.11g. Llegó hasta 802.11ac y ahí teníamos como diferentes parámetros de operación. Y también se hace una referencia a lo que se venía trabajando a nivel de diferentes grupos de estandarización. No solamente IEEE, recuerden que en el primer módulo vimos que también se habían hecho esfuerzos regionales. Entonces, por ejemplo, Europa en algunos casos tiene las definiciones ETSI, donde se dan parámetros sobre la homologación de equipos y los parámetros de operación. Aquí es interesante ver, esto es algo que no hemos cubierto, que se habla de DFS, si ven la nota 4, DFS es Dynamic Frequency Selection. Esto es todo un protocolo que se puso en marcha para que los sistemas que operan en redes WAS-RLAN en la banda de 5 GHz protejan a los usuarios incumbentes en esta banda. Y es un sistema que exige que los terminales detecten la operación de los radares y en caso de que pueda generar interferencia, cesen su operación, se pongan en modo dormido. Entonces, eso también ha sido algo que se ha venido implementando. Aquí también se hablaba de las restricciones de interiores y exteriores. Por ejemplo, si ustedes ven en la operación de la banda de 5150 a 5250 está limitada al uso en interiores. Este fue uno de los puntos, el punto 1.16 de la agenda de la Conferencia Mundial de 2019, donde se revisó y de hecho se actualizó el reglamento de radio para ese segmento de la banda.
En la recomendación 1454 yo les había dado un poco como la idea, se hablan de algunos parámetros de operación. Y en la recomendación 1632 se dan los parámetros para proteger al servicio de exploración de la Tierra por satélite en la banda de 5250 a 5350. Si vamos a mirar un poco si vamos a mirar un poco el reglamento de radiocomunicaciones, cuando miramos, por ejemplo, la banda 2300 a 2450, lo que encontramos es que la banda tiene una atribución primaria en las 3 regiones, al servicio fijo y al servicio móvil. También tiene radiolocalización y aficionados. Entonces ahí tenemos como los servicios a los cuales está atribuido. Hay algunas recomendaciones, por ejemplo, les recomiendo leer las subpartes 15245 y 15247 del apartado 15 de la FCC, donde se dan las regulaciones para dispositivos no licenciados. Y también se habla de los dispositivos no licenciados. ¿Se recuerden que hablábamos que en Estados Unidos las bandas de 5 GHz y 6 GHz se conocen como bandas UNI? Entonces esas bandas UNI empiezan UNI 1 y actualmente con la banda de 6 GHz van hasta la banda UNI 6, 7, 8, no, 5, hasta la banda 8, UNI 8. Entonces tenemos ahí los segmentos, diferentes bloques o segmentos que están diferenciados. Hay otras recomendaciones, esta es la que les hablaba hace un momento sobre el sistema de DFS, es la tercera, en la tercera viñeta. En esa recomendación es la 1652, donde se habla de lo que se definió como DFS, que es lo que se hace para proteger a los sistemas del servicio de radiodeterminación en la banda de 5 GHz. Entonces, eso es el sistema de DFS que se ha implementado. No todos los países lo tienen, pero muchos países sí lo tienen. Y de hecho, eso es una limitante que se ve en la industria, porque como hay que usar ese sistema de DFS, en muchos casos no se pueden usar los canales completos en la parte alta de la banda de 5 GHz. Entonces eso limita los despliegues para outdoor, para aplicaciones en exteriores. Bueno, aquí, bueno, ustedes son como lecturas adicionales. En la banda 2.4 también ya lo hemos visto. Mira, aquí tenemos el cuadro, yo he incluido como los segmentos de las bandas UNI. Entonces aquí están 5150, 5250, es UNI 1. Luego tenemos UNI 2A, UNI 2B, UNI 2C, UNI 3 y UNI 4. Importante mencionar que UNI 2B pues no se puede usar para sistemas de Wi-Fi. De hecho, se reconoció en el 2016 porque generaría interferencias perjudiciales a los titulares de la banda. Y aquí también se ve en lo que está definido en Estados Unidos por la FCC, las bandas que requieren protecciones contra usar el sistema de DFS. Entonces aquí lo vemos que está en la UNI 2A y en la UNI 2C. Bueno, esto es algo simplemente como un mensajito también para mirar la comparación de los sistemas. Cuando yo analizo cómo se comportan los sistemas, entonces en la banda 2.4, 5 y 6 GHz, a nivel de rendimiento, pues el desempeño, obviamente la banda de 6 GHz es la que me entrega mayores tasas de transmisión de datos, mayor velocidades porque tiene más canales disponibles. El rango, la que más cobertura tiene es la 2.4 y en latencia también la que mejor latencia me ofrece, que si hay un error, es la banda de 6 GHz, porque es la que tiene canales más anchos. Bueno, yo me voy a detener acá un momento, sí, creo que hasta aquí voy a mencionarlo, porque quería compartirles, un segundo, tengo la compartición de pantalla, quería compartirles también algunos documentos para que tengamos aquí la referencia. No sé si tienen preguntas hasta aquí o comentarios. Voy un poco rápido, pero es que no quiero dejar la oportunidad de darles el tiempo que requieren para presentar a ustedes y luego para discutir un poco. No comentarios. Bueno. Quiero mencionar... Perdón, sí, perdón, Marta, yo quería hacerle una pregunta con respecto al control automático de frecuencia. Leí que en Estados Unidos se están haciendo una licitación y se presentaron una gran cantidad de empresas,
pero no entiendo bien la parte operativa de eso. ¿Cómo es o sea, son un contralor, digamos, están controlando si pueden interferir y entonces, o sea, tienen aspecto de regulación? No entiendo bien cómo sería esta operación. Si usted lo puede explicar, va. Claro que sí, claro que sí. De hecho, es un tema de total actualidad porque el 30 de noviembre la FCC acaba de cerrar el plazo para recibir propuestas de sistemas AFC en la banda de 6 GHz. Entonces, la FCC ya había dicho que iba a permitir el uso de dispositivos de potencia estándar en exteriores con una AFC. Y se había demorado un poco en sacar el proceso para certificar las AFCs. Eso acaba de salir. Si me da un segundo, le comparto aquí una imagen que habla mejor que mil palabras, donde le muestro un poco el proceso. Entonces, lo que determinó la FCC, aquí está, ya se puede ver. Un segundo, ya la comparto. Son los tiempos. Bueno, voy a utilizar, no tengo, un segundo. Lo que se hizo fue recibir ofertas de empresas. Lo que determinó la FCC es que esto es un servicio abierto comercialmente disponible. Entonces, cualquier empresa que desee ofrecer ese servicio lo puede hacer. Ellos pueden simplemente aplicar, dicen yo voy a desarrollar un sistema, autoricen. Y entonces la FCC tiene que hacer unas etapas y como unas pruebas para determinar que eso sea así. Les voy a mostrar un poco, perdón, le comparto aquí mi pantalla un segundo. Es decir, que son equipos que usan AFC. Esas empresas van a usar equipos Access Point que usan AFC. Por ahora no se han establecido los equipos. Ah. La AFC es que hay un tema ahí que es muy buena la pregunta, Raúl, porque está el tema del huevo y la gallina. Porque se dice, vamos a certificar las AFCs. Entonces uno dice, bueno, muy bien, pero todavía no tenemos los equipos, porque los equipos deben cumplir con las reglas de la AFC. Entonces, lo que se acaba de hacer es, por ahora se está trabajando en la AFC. Entonces, la Oficina de Ingeniería de la FCC publicó lo que llaman una public notice, una noticia pública, invitando a los operadores de AFC a que entreguen una propuesta diciendo cómo sus sistemas van a operar y cómo cumplen con las reglas. ¿Sí? Hacen una revisión y determinan de ese grupo general de sistemas cuáles parece que cumplen con los requerimientos. Se les da una preaprobación y luego se les pide que hagan un test del sistema. Ese test del sistema está abierto al público. Entonces hay un periodo de pruebas públicas donde cualquier parte interesada, obviamente los titulares que están usando el espectro, pero cualquier parte interesada puede ir, mirarlo y ver cómo se comporta ese sistema. Primero van unas pruebas en ambientes controlados de laboratorio y luego van a haber pruebas de demostración en campo. Sin embargo, para que ya la FCC después entregue ya la autorización, debe demostrar que no hay ninguna interferencia perjudicial a los sistemas que operan en la banda, en los sistemas fijos. Este es el calendario. Se recibieron las propuestas hasta el 30 de noviembre. Se deben hacer comentarios a estas propuestas hasta el 21 de diciembre, o sea, entre las partes pueden decir, a mí me pareció que faltó esto, o este no dijo alguna cosa que faltaba, y luego luego la Oficina de Ingeniería de la FCC va a publicar como los siguientes pasos. Lo que piensa la industria es que el proceso no debería ser tan largo, porque en el caso de TV White Spaces y en el caso de CBRS fueron bastante tediosos. Y aquí está la pregunta suya. Cuando se hagan los test, las pruebas públicas, ¿cómo se van a hacer? O sea, ¿con qué equipo se va a hacer? ¿Cómo se va a facilitar esa transición también con equipos? Y este es el calendario. Entonces se recibieron las propuestas, los comentarios, se espera que se aprueben temporalmente los sistemas AFC, que se hagan los proyectos de demostración y que luego ya con eso se permita la operación a nivel nacional de los sistemas AFC. O sea que son prestadores de servicio de Wi-Fi. Sí. De hecho, a la fecha se recibieron 8 proponentes. Y dentro de esos 8 proponentes, cosa interesante, hay algunos que están proponiendo AFCs de sistemas open
open software. O sea, algo así como el Linux, pues hago la analogía y aquí pues ya depende, pero es como buscando que sea abierto. Ahí eso lo permite la regulación, porque entonces ya serán los usuarios los que dicen, no, pues si yo quiero mayor capacidad en la nube o mejor calidad de servicio o mayor atención al cliente, pues escojo un sistema u otro, pero eso es abierto, o sea, cualquiera puede ofrecer. Bueno, muy bien, muchas gracias. Vale, perfecto. Entonces, eso es como la parte de AFC. No sé si tengo más preguntas aquí al respecto. Creo que no. Sí, te pregunté ahí que en realidad es un software de gestión para la parte de espectro en los equipos, ¿no? Eso es lo que estaría haciendo, básicamente ese software. Entonces hay que hacerlo, estandarizarlo dentro de, más bien, ¿cómo es que se dice eso? Socializarlo dentro de la comunidad como tal, de la parte de los equipos y luego se le instalaría para llevar la parte de controles en forma automática. Sí, más o menos. Exactamente, así es. Ok. Y eso es por eso es que se requiere todo este proceso, porque hay que estar seguros de que esto sí va a cumplir con los requerimientos de proteger a los titulares de la banda. Pero sí, es un software. Y puede ser ahorita interesante, puede ser cerrado o abierto. Quiero dedicar ahora unos minutos para que veamos, yo les había dicho que quería mostrarles un poco cómo se maneja en diferentes regiones. La vez pasada les había referenciado un poco lo que se viene haciendo a nivel de la CITER en la recomendación, ya lo repito para quienes no pudieron estar en esa ocasión, pero quería compartirles y sacar un poco de tiempo, los invito a que descarguen este documento completo, que es la decisión SC 0408. Me parece muy interesante porque es la forma como la CPT enfocó el tema de uso, uso de redes Wi-Fi, que conocemos como WAS-RLAN, en la banda de 5 GHz. Esta es una decisión, no, una recomendación, que se aprobó inicialmente el 9 de julio de 2004 y que se viene de actualizar. Ahorita en julio la actualizaron. Entonces, elementos a destacar aquí, que me parece muy importante y quería mostrarles. En Europa, cuando se habla de las bandas que pueden utilizar los sistemas WAS-RLAN, que son 5150 a 5350, las que hace un momento vimos aquí, bueno, me vuelvo a la imagen, que correspondían a las bandas UNI 1, aquí están, 5150, 5350, entonces UNI 1 y UNI 2A, y las bandas de 5470 a 5725, que vienen a ser ya la parte alta, 470 a 725, es UNI 2C. Lo que se hace acá es decir que estos sistemas, esta es la decisión que permite la designación de estas bandas para implementar sistemas de WAS, que es sistemas de acceso fijo, incluyendo los casos de aplicaciones de redes de área local, que hemos visto tras de curso, que es la manera como designamos a Wi-Fi. Pues a la operación de los sistemas. Estas bandas, aquí es importante, lo que dice la CPT es que estas bandas ya están atribuidas al servicio móvil. Recuerdan que hablábamos con Joaquín Restrepo de que se pone servicio móvil excepto servicio móvil aeronáutico en algunos casos para diferenciarlo. Entonces aquí en este caso la banda está atribuida al servicio móvil, excepto móvil aeronáutico, de manera primaria en la región 1, de acuerdo a la Conferencia Mundial de 2003. Entonces, lo que define la CPT es que el uso de WAS-RLAN no lo entienden como una cosa de uso libre, sino una aplicación dentro de la atribución de la banda que ya se tiene al servicio móvil a título primario. Entonces, eso es importante. También se refieren a una recomendación que no les mencioné hace un momento, pero que me parece muy importante también si pueden revisar o si necesitan más detalles al respecto, que es la resolución 229 de la Conferencia Mundial de 2023. Así creo que sí la mencioné en alguna diapositiva, pero no les expliqué todo el contexto, en la cual lo que se hizo fue justamente determinar el uso de las bandas en la banda de 5 GHz por parte de sistemas WAS-RLAN. Y luego esa resolución ha sido revisada en la Conferencia Mundial de 2012 y en la Conferencia Mundial de 2019. En la 2019 fue lo que les mencioné, el punto 1.16 de la agenda con respecto al primer segmento. Y luego entonces lo que hacen en esta decisión de la CPT
es empezar a analizar justamente cuáles son pues, los antecedentes y las aplicaciones. Aquí se dejan claro, y esto es muy interesante, todas las aplicaciones, el uso típico de estas bandas, que son prácticamente los usos de Wi-Fi en casas, hospitales, escuelas, hoteles, centros de conferencia, aeropuertos, centros comerciales, etc. Y también se hace referencia a que se usan generalmente para equipos de cómputo, PCs, estaciones y ahora también pues, a más dispositivos que están siendo conectados. De acuerdo a la versión más reciente de la recomendación 1450, que fue la que también acabamos de ver en el material. Entonces, se determinan aquí los parámetros de operación, dependiendo del segmento. La parte baja solamente para usos indoor y la parte alta puede ser indoor o outdoor. En el caso de outdoor, y esto en Europa es muy importante porque ellos tienen bastantes radares en estas bandas, el uso de DFS, que fue lo que ya les hablaba, que también hay una recomendación al respecto, y el uso de sistemas que tienen control de potencia. Es decir, cuando hablamos de un sistema de TPC, son sistemas que controlan la potencia de transmisión. Entonces, si yo estoy cerca de la otra estación, transmito con una potencia más baja y así optimizo batería y pues es el uso ideal. Si ya estoy más lejos de la otra estación, así ya tengo que incrementar el nivel de potencia. Pero se exige este control para no hacer ruido innecesario, para no generar señales innecesarias si mi contraparte en el enlace de comunicación está cerca. Entonces ahí se transmite con potencias más bajas. Se indica que todos los dispositivos deben tener un mecanismo de DFS para proteger a los radares. Y aquí está lo que les mencionaba, la recomendación para DFS, que es la 1652. Bueno, aquí pues uno puede leer la recomendación en detalle, la decisión en detalle, y están como todos los parámetros. ¿Por qué se requiere una decisión? Esto fue también lo que les mencionaba, la importancia del acuerdo regional al respecto, sobre todo en un mercado como el europeo, donde hay tantos países limitando unos con otros y facilita realmente el mercado regional. Y luego están los cambios que se le vinieron a hacer ahorita después, en julio de 2021, para actualizarlo de acuerdo a la última conferencia de radiocomunicaciones. Entonces aquí está el decide de la decisión, donde se dice pues el propósito y que todas las administraciones CPT deben designar las bandas de frecuencia que les indiqué para el uso de sistemas UASR-LAN en una base no exclusiva, es decir, no son los únicos sistemas que operan ahí. Tienen un principio de libre circulación, es decir, no hay que registrar cada estación, sino que tienen permiso, pueden hacerlo desde que operen con los parámetros establecidos, y excepto algunos equipos que sí requerirían licencia individual, pero está claramente especificado cuáles. Los parámetros de operación son los que están aquí. Fíjense, esto fue algo discutido en esta actualización de CPT, de la DSA participamos, que aquí no se habla de non-interference, non-protection basis, o sea, aquí no se dice que deben ser sin generar interferencia y sin tener protección, porque como los entienden dentro de una aplicación del servicio primario, que es el servicio móvil, entonces ellos no deben, no son los únicos que operan en la banda, pero no les aplica ese criterio de no interferencia, no protección. Que ese sí, por ejemplo, sí aplica en la parte 15 de la FCC y en muchos países en América Latina, por ejemplo, ese principio de no interferencia, no solicitud de protecciones está implícito. Aquí, por ejemplo, no. Y luego vemos los parámetros de operación, donde se dice que son indoor, cuáles equipos están exceptuados, o en qué segmentos deben operar. Y, por ejemplo, este dice que se requiere un mecanismo de compartición de espectro adecuado implementado, refiriéndose al DFS. Y aquí está para el otro segmento de 5.250 a 5.350. De nuevo, se dice que solo para indoors, no se permite el uso outdoor. Se requiere usar TPC y DFS. La potencia máxima, la PIRE máxima que se puede tener. Y los detalles de cómo operar el sistema de DFS. Y en la parte alta de la banda, pues también entonces se dan los parámetros de operación. Este sí puede ser indoor y outdoor. Ya la potencia es más alta, es 1 watt. Y también se refiere a los parámetros de operación. También con un sistema de DFS. Entonces, este documento está súper actualizado. Lo encuentran
directamente en internet si lo buscan como SC Decisión 0408. Y ahí también están como las referencias de varios de los documentos que les mencionaba hace un momento en la presentación. Y algunos reportes adicionales que ha hecho Europa sobre el tema, pues que también son relevantes. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Sí. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? ¿No? Bueno. Perfecto. Y ahora lo otro que les quería mostrar es a nivel de CITEL. Yo les había hablado del documento de trabajo que se los voy a volver a compartir para quienes no lo habían visto. Esto es más una referencia que a mí me parece muy útil con respecto a este tema, y es en CITEL hay varios grupos de trabajo y hay un grupo de trabajo sobre gestión de espectro. Ese grupo de trabajo tuvo una decisión que fue la decisión 208, esto es importante porque es nuestra región, y en esa decisión 208 se estableció hacer como un cuestionario sobre el espectro libre o espectro exento de licencia en diferentes países de la CITEL. Yo les mostraba que este tiene correcciones porque es el último documento de la reunión que acaba de pasar en noviembre de este año, donde se recibieron contribuciones adicionales de Canadá y Honduras. ¿Qué es lo valioso de este documento para ustedes que trabajan en el sector? Que aquí encuentran las referencias a cómo se gestiona el espectro en diferentes países, ¿sí? Entonces, eso es fundamental. Por ejemplo, en el caso de Argentina, Raúl va a tomarlo aquí ya que estamos de primero por la A. Entonces se habla, bueno, en la regulación vigente hay una resolución que es la 581 de 2008, en su momento del Ministerio de Modernización, donde se establecen las bandas de uso compartido. Luego la ENACOM tiene la resolución 507-18 sobre sistemas de baja potencia, que es lo que acabamos de ver hace un momento con Short Range Devices, SRDs. Luego se habla de para aplicaciones de médicas de corta alcance, que es otra resolución ENACOM. Aquí servicios de radiolocalización, que tienen que ver con los usos de estas bandas. Otras resoluciones, vuelo libre, etc. Y aquí se dice, para ISM, ¿hay alguna regulación específica para ICM? Dicen, no, en la regulación argentina no hay una regulación específica para ICM, son reguladas de forma individual de acuerdo al servicio atribuido en la misma. Y luego se habla también de la homologación de equipos. Entonces, en el caso de Argentina, por ejemplo, sí hay una resolución de la Secretaría de Comunicaciones sobre el tema y la regulación asociada. Entonces, aquí está el enlace de la ENACOM sobre cómo maneja la homologación de equipos. Entonces, esto a mí me parece súper útil. Lo envían directamente las administraciones, o sea, es información totalmente confiable. Está el caso de Brasil, donde recuerden que les había mencionado que ellos no hablan de espectro de uso libre o exento de licencias, sino radiación restringida, que es un poco como corto alcance. Ellos llaman, ese es el término que ellos utilizan en vez de decir uso libre o no licenciado. Y aquí se habla entonces de las resoluciones asociadas a eso. Este es el acto del que les hablaba hace un momento, el acto 14448 de 2017, donde se establecen los requisitos técnicos de operación de los equipos de radiocomunicación de radiación restringida. Este también se viene actualizando constantemente. Este documento, la última actualización, bueno, ahorita con la banda de 6 GHz se volvió a actualizar. Y homologación de equipos, y así sucesivamente. Entonces también se puede ver, por ejemplo, en el caso de Canadá, el acto de radiocomunicaciones y las regulaciones de radiocomunicaciones, las bandas ICM que están identificadas en el cuadro canadiense de frecuencias que está en línea, y los estándares para equipos no licenciados están cubiertos entre unas series, así se llaman en Canadá, que son las RSS 200 y RSS 300. Por ejemplo, ellos acaban de actualizar la normatividad de espacios en blanco de televisión y lo hicieron a través de modificaciones de estas series. Entonces, hay una serie para el uso de las bases de datos de TV White Space. Hay otra serie para los parámetros técnicos de operación de los equipos de TV White Space y así. Entonces, aquí está como pues el marco. Me voy a tener acá por si tienen alguna pregunta.
¿No? Ay, perdón, sí veo dos en el chat. Sí, ¿cómo se llama el documento? No lo vi. Gracias. Sí, perfecto. Ya le comparto entonces aquí el enlace. El documento solamente se puede entrar a ver dentro del espacio de colaboración de la CITEL. Entonces hay que entrar a ese espacio compartido. Dentro del espacio de colaboración, el documento es el CCP2. Ya le escribo acá la referencia mejor para que lo tenga. La mnemotecnia es CCP2 2021, que es el año 38, es porque es la 38ª reunión la que tuvimos ahora. Perdón, lo mandé a todos. Es la última reunión que acabamos de tener ahora en noviembre. Y el documento es el 5433, que es el documento donde se tienen esos datos. ¿Vale? Si alguien no tiene acceso al espacio de colaboración y desea que les comparta el documento, con mucho gusto, porque realmente pues es un documento vivo. O sea, en la siguiente reunión pueden haber cambios y ya no aplica, pero es una excelente referencia para que la tengan presente. Vamos a hacer, acabo de hacer un break para que hagamos, si ya lo comparto. Merci, Patka. Creo que aquí no puedo enviar un archivo, pero ya lo envío a Seabat para que nos hagan el favor de distribuir. Voy a hacer acá un break. Quiero mostrarles también en detalle, así como acabamos de hacer para la decisión de la CEPT, quiero mostrarles también un caso de uso en detalle, que es el caso colombiano, de cómo manejó Colombia el tema de espectro de uso libre. Pero antes quisiera, esta sesión está pensada para 2 horas. Pero quisiera darles el tiempo por si alguien después se tiene que retirar o si tienen algún compromiso. Entonces voy a abrir el micrófono para Alfredo, que viene tan elegante. Van a ser el primer grupo para que nos cuenten del caso de Costa Rica y luego hablamos del caso de México. Pues aquí les doy la palabra y mientras tanto le envío el documento a Ariel para que nos haga el favor de enviárselo al grupo. Con gusto, Bien, Marta, con gusto. ¿me podrían dejar compartir? Buenas Claro que tardes. sí, don Alfredo, claro que sí. Ya lo vamos Gracias, a compartir. Ariel. Con gusto. Okay. Hay que tomar una foto, Alfredo, sí. Claro. Gracias, gracias. Listo, don Ok. Alfredo, pruebe, por favor. Ok. Ok. Ahí. Perfecto, ahí lo estamos viendo. Solo lo pone en Voy a pantalla poner, completa. ajá. Más ustedes tienen un Listo. equipo de lujo. Sí, era lo que me refería. Estamos con equipo de lujo. Entonces, pregunten bastante. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si yo voy a estar como mediador aquí en esta parte. En realidad, un grupo muy intenso y muy contento. En realidad, de la parte del curso, estas son las cosas que a uno pues le llenan. Así que vamos a empezar. Esta sería más o menos la agenda de lo que tendríamos, los principales actores, la clasificación de espectro eléctrico, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, perdón, aparte del PENAF como tal, las condiciones para operar los equipos de las bandas libres, las frecuencias para redes Wi-Fi y las reformas del PENAF. En realidad son muchos temas, pero están bien pequeñitos para no asustarlos. Entonces, tal vez empezaré por contarles un poquito de lo que pasaba ahí por los años 80 y 90, antes de que se hiciera la parte de la apertura en Costa Rica. Y el ente rector que nosotros teníamos era Correos de Costa Rica, o lo que hoy en día se conoce como Cortel. Y nuestro regulador estrella era el ICE, que es el órgano monopolio de las telecomunicaciones en aquel entonces, hasta que se hizo la parte de la apertura. Y los que estábamos metidos en el asunto podrían ser operadores
proveedores, usuarios de espectro radioeléctrico, y el que quisiera tenía que ir al ente rector. Ese ente rector quedaba aquí en una ciudad que se conoce, que es de San José, que se conoce como Zapote, y ahí en Cortel entonces uno localizaba al muchacho y él sacaba una libreta donde llevaba todo apuntado, las frecuencias. Esa era la base de datos que se tenía en aquel entonces, y de alguna manera si había algún problema por interferencia o porque no se estaba cumpliendo con esa regulación que él llevaba, bueno, esa rectoría que él llevaba, entonces ponía el ICE con los instrumentos y los recursos que tenía el ICE a hacer la parte, digámoslo así, de regulación para lo que era la parte de espectro. Eso fue así prácticamente hasta que llegó en primera instancia el MINAE, que lo tomó a principios de, bueno, finales de los 90, principios del 2000, y hoy en día es lo que se conoce como el MISIT, como ente rector ya de la parte de telecomunicaciones. Y en ese interín, cuando estaba el MINAE, estaba la ARECEP, que era a nivel de, digamos, el regulador de servicios públicos general. Y cuando se hizo el cambio para la parte de la apertura, entonces surgió la parte de la SUTEL a nivel, digamos, de lo que era Costa Rica. Entonces ya para el 2009, digámoslo así, se inició ese proceso que yo pienso en muy buena hora, y los muchachos y la gente que ha estado trabajando en eso creo que ha hecho una excelente labor con la parte del espectro. Primero levantar el espectro que había, imagínense cómo era y lo que no se estaba usando y todo eso, depurar toda la parte que había en las diferentes bandas, y luego para tratar de ir buscando un servicio que fuera bastante bien. En realidad y en general, lo que son los operadores, proveedores y usuarios de la parte del espectro radioeléctrico, eso no ha cambiado, eso sigue prácticamente igual, más bien se ha incrementado su uso por los diferentes servicios, ¿verdad?, que se van dando a diario. Entonces es así como, digamos, la clasificación, o digamos, del MISIT como tal en su ente rector. Él tiene la obligación de asignar, rescatar también parte de las bandas o frecuencias que corresponden a eso, y a partir de ahí te crea un documento muy interesante, que es el plan como tal, Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, que es control propio de ellos, y es también el que se hacen las modificaciones del caso, seguido con la SUTEL. Y la SUTEL lo que hace es esa comprobación técnica de emisiones radioeléctricas y la inspección, detección, identificación y eliminación de interferencias que sean perjudiciales. Pero además la parte del control de uso de esas bandas en lo que es la parte comercial, en lo que es no comercial, lo que es uso oficial, libre, y lo que tiene que ver con seguridad, socorro y emergencia, o sea, todo lo que tiene que ver con seguridad nacional a nivel de nuestro país. Eso es más o menos un esquema muy rápido y muy general, digámoslo así, de lo que es la parte del MISIT y cómo se lleva a cabo la parte digámoslo así, de la gestión del plan de atribución de frecuencias, que se ha vuelto, digámoslo así, yo lo siento como, es como nuestro libro guía, ¿ok? Y es muy importante, ellos lo van actualizando y nos van dando muchas cosas bonitas. Como dice por ahí, es un instrumento que permite la regulación nacional de manera óptima, racional, económica y eficiente del espectro radioeléctrico nacional para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades de las frecuencias que se requieren para el desarrollo de las actuales telecomunicaciones en el uso adecuado de tecnologías que optimicen el uso del espectro radioeléctrico. Según todo lo anterior, y esto es muy importante, de conformidad a un marco legal y reglamentario vigente de acuerdos y convenios internacionales ratificados por nosotros mismos. Entonces, eso en realidad nos tranquiliza. Luego de las condiciones, permítame un momentito.
para operar la parte de los equipos en bandas libres, lo que tenemos es esto. Según se dispone en el adendum 7 del plan del PENAP como tal, en el decreto 35257 y desde 29 de mayo de 2009, se debe llevar a cabo el procedimiento de homologación de equipos terminales de usuario final ante la SUTEL. Y ahí viene, digamos, las condiciones que se deben llevar específicamente para lo que era Wi-Fi. Si ustedes lo ven, está tomado desde 2.4, ok, las de 5, e inclusive lo que sería para Wi-Fi 6. Estaríamos en este momento ya como parte de... Si se presentase alguna interferencia por estos sistemas o afectaciones a la seguridad de los usuarios y el equilibrio ambiental, se deberá suspender las transmisiones de inmediato, tal y como lo nombraba ahora Marta en las diferentes partes que se nombran ahí del UIT, hasta que sea subsanado el problema conforme a las disposiciones que se emitan, en este caso por la SUTEL, como regulador. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son, digamos así, de lo que tiene el PENAF, lo que sería la parte de conformidad para la clasificación establecida en el artículo 9 y de los tipos de uso como tal del espectro radioeléctrico? Entonces, el uso comercial, entonces aquí ya viene la definición, aquellas utilizadas para la prestación de servicios de telecomunicaciones disponibles al público a cambio de una contraprestación, ¿ok? Un cano económico, ¿ok? O también podría ser de uso no comercial, aquellas utilizadas para operaciones de carácter temporal, experimental, científico, servicios de radiocomunicación privada, banda ciudadana, de radioaficionados o de redes de telemetría institucional, de instituciones públicas. Entonces, esto también ya lo acabamos de ver, entonces nos sirve de repaso. De uso oficial, es aquellas utilizadas para establecer las comunicaciones de las instituciones del Estado. Aquí se salvaguarda algo importante, las cuales implican el uso exclusivo para el servicio asignado y que no es comercial. Esto es para condiciones especiales, sobre todo entre lo que es en la parte gubernamental nuestra, y me parece que está muy bien. Luego hay una cuarta, si ustedes recuerdan son 5, que es para el uso de la parte de seguridad y todo lo que es seguridad nacional, que es seguridad, socorro y emergencia, aquellas internacionalmente que se encuentran establecidas para la radionavegación, seguridad aeronáutica, marítima y otros servicios de lo que es la parte de ayuda, sobre todo en casos de desastre y eso, y si no, para navegación aérea o marítima, cualquiera de las dos. ¿Okay? Y finalmente, por la que estamos acá, de uso libre. ¿Ok? Entonces, aquellas que no requerirán concesión, autorización o permiso y estarán sujetas a las características técnicas establecidas en el adendum 7 del PENAF. Y si vamos a ver esto, se me parece mucho a lo que acabamos de ver como 444, que estaba por ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para las bandas que utilizan las tecnologías digitales en rangos que van prácticamente completos dentro de la parte del espectro, que sería lo que tendríamos acá, podemos ver acá al lado derecho la banda de 2.4, la de 5, ¿ok? Hasta llegar a 7 específicamente para lo que es la parte de Wi-Fi. Y tenemos otras que son las que se encuentran, perdón, pero es que se mete ruido. Son las que se encuentran como servicios de radiomóvil general, que se le llaman acá, y las de servicio de radio familiar y servicio de radio multiuso, ¿ok? Que también son de ese tipo de bandas libres. Entonces, hay algunas características especiales que son las que vienen acá explicadas. Entonces, por eso dice, todos aquellos sistemas que utilicen frecuencias no atribuidas para el uso libre, de acuerdo con los puntos anteriores, y que no sean
Un caso de excepción o exclusión mencionado más adelante podrán operar siempre y cuando no excedan los límites de emisión radiada de la siguiente tabla. Entonces, muy interesante porque ustedes ven, en realidad hasta 30 MHz, ¿ok? Es donde se estabiliza, pero anterior a ello arranca para lo que es la parte de baja frecuencia, podemos abarcar hasta 300 metros, ¿ok? En una condición más o menos de 2.4, perdón, 2400, ¿ok? Kilohertz, y luego conforme voy subiendo, se va a ir de alguna manera, digámoslo así, disminuyendo lo que correspondería a la distancia, como ustedes lo ven del lado derecho. Yo voy aumentando la parte de la frecuencia, entonces lo que es la medición o lo que me permite va a ser más corta. ¿Por qué es importante esto? Porque ya lo vamos a explicar. Entonces, lo que dice ahí es lo siguiente. Los casos de excepción o exclusiones de los límites generales indicados en la tabla anterior son descritos en las tablas 11 y 25 del informe del UIT o su equivalente en futuras versiones de dicha recomendación, siempre que no contradiga lo expresamente establecido en el presente plan. Entonces, en caso de las hojas de especificaciones técnicas de los equipos a homologar no muestren la información de intensidad de las distancias establecidas como están ahí, entonces la SUTEL podrá realizar un cálculo a partir del PIRI, ¿ok? O de los modelos de propagación aceptados por la industria para determinar el cumplimiento o no de los umbrales definidos en la tabla anterior. O sea, va a tratar de hacer una homologación, lo que se conoce como una homologación. Adicionalmente, la SUTEL podrá valorar casos especiales, considerando aspectos como el tipo de uso de equipo y las capacidades de dispositivo para evitar la generación de interferencias perjudiciales y tomar para dichos casos como referencia la potencia isotrópica radiada equivalente máxima a 24 dBm, ¿ok? Con una antena integrada o específica según lo establecido en el informe. Ahí hay unas tablitas donde se da esa condición, pero normalmente oscila entre 24 y 30 dBm, ¿ok? Es importante indicar que estas potencias no son aplicables a los rangos de frecuencias atribuidos o identificados en los sistemas IMT presentes en el plan. O sea, no están, esto ya es propio, digámoslo así, de lo que sería el MISIT en Costa Rica y la regulación que se está haciendo. Y para no intervenir con lo que ya se viene del UIT propiamente, entonces no afecta, o sea, para no afectar los sistemas IMT, esta parte de acá, lo que va a hacer es tratar de adaptarse. La SUTEL valorará de forma excepcional otros niveles de potencia, ¿ven? Y el tipo o tipos de operación que garantice la no interferencia de estos sistemas para la eventual homologación. Esto me gustó mucho porque anteriormente lo que se decía, no, usted no está en esta frecuencia, yo soy el dueño de esta frecuencia, yo lo saco a usted de acá. En cambio aquí es como un compartir. Tenemos que tratar de compartir para que los dos convivamos dentro de un ambiente y hacer como más sociable, digámoslo así, lo que corresponde a la parte del espectro. Entonces, en lo que son las condiciones generales de operación de las redes de telecomunicaciones que utilizan las bandas de frecuencia en el uso libre, ¿ok? La operación de estas redes está condicionada a no causar interferencias perjudiciales a los otros sistemas que operen conforme a los servicios radioeléctricos atribuidos mediante el presente plan y que posean un título habilitante vigente, considerando principalmente aquellos que utilicen equipos receptores de alta sensibilidad, tales como el servicio móvil para el desarrollo de sistemas IMT. Asimismo, no podrán reclamar la protección contra las interferencias perjudiciales provenientes de otros sistemas. Eso no lo voy a explicar porque ya lo acaba de explicar Marta. Es importante. Entonces, debe presentarse una interferencia causada por estos sistemas, perdón, de presentarse una interferencia en estos sistemas, deberá suspenderse las transmisiones de inmediato hasta que sea subsanado el problema conforme
a las competencias otorgadas por la SUTEL por la legislación vigente. La potencia máxima permitida para las bandas de frecuencia indicadas en la sección 1, inciso A del presente anexo, deberán ajustarse. Entonces, aquí lo que viene es una tablita donde hacemos un recorrido de bandas. Si ustedes lo ven, lo que tenemos acá, esto es de las bandas de abajo, y aquí tenemos el grupo de 2.4, que ustedes lo ven, y que está, como está en espectro libre, entonces está libre aquí en esta parte de acá, y aquí ya vienen algunas, implicaciones, ¿ok? Porque sobre todo en la parte que va de lo que es de 6 MHz, ¿ok? De 6 a 7, ustedes lo ven ahí, eso se deja normado, porque aquí sí vamos a tener algunas, ¿cómo se llama? Frecuencias que vamos a estar conviviendo con algunos otros servicios, y esos servicios de alguna manera entonces tienen que estarse regulando. Entonces el LPI, okay, la baja potencia de interiores, y la otra, la de la potencia externa, okay, el BLP, okay, es muy importante tenerlos claros, porque es al final el árbitro que nos va a decir quién tiene que bajarse o quién tiene que subirse. Es parte de lo que viene acá, y viene como una nota, ¿ok? Y aquí continuamos ya con la banda arriba de 70 gigas, que es la que tiene principalmente para lo que son equipos y partes punto a punto, ¿ok? Entonces, los límites de EIRP, ¿ok? Que se tienen las siguientes excepciones como tales. Los sistemas utilizados para enlaces fijos punto a punto que operen en el rango de 2.4 a 2.5, ¿ok? Que emplean las antenas con ganancias de 6 dBi, deben reducir la potencia de salida en el transmisor a 1 dB, ¿ven? Por cada 3 dBi de ganancia de la antena a 6 dBi. Aquí es donde viene la parte de la regulación. Luego, los sistemas que van de 5.47 a 5.75 y de 57.25 a 58.75 pueden emplearse con ganancias superiores en 6 dBi, sin restricción del caso anterior, pero siempre manteniendo la potencia de salida de los equipos que oscilen entre 24 y 30 dBm como máximo, ¿no ven? Y para los servicios especiales de GMRS y FRS y MURS, que permiten el uso de la antena integrada o especifica con las siguientes características técnicas de operación. Para estos servicios no se permite la implementación de sistemas con bases repetidoras, lógicamente, así como ninguna operación en vehículos con antenas externas, sobre todo porque eso puede aumentar las ganancias y todo eso, que incumplan con el punto anterior en los sistemas de radiocomunicación de banda angosta. Para otro tipo de uso de estas frecuencias se podrán tomar como referencia las potencias máximas establecidas en la tabla anterior. Y finalmente, para el caso de frecuencias de bandas que van entre 450 y 470, que son las especiales que tenemos nosotros, eso sí es una banda especial, que son del Poder Judicial, estas podrán ser utilizadas para estos servicios en el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, no me acuerdo, pero pueden ser utilizadas por el Poder Ejecutivo hasta que ellos la necesiten. Eso es tal vez, digámoslo así, lo que se deja ahí pendiente, como para no perjudicar lo demás. Y aquí vienen los valores que se pueden cumplir para cada uno de los GRMS y de los FRS y los NURS. ¿Ok? Bien, finalmente, lo último aprobado por la parte del PENAP, no menos importante, es en los artículos 18, 19 y 20 del mes de julio, recién pasado. Esta reforma permite la operación de sistemas inalámbricos de área local
como es la tecnología Wi-Fi de banda de 6 GHz, comercialmente conocida como, como Wi-Fi 6, identificando esta banda para uso libre en la coexistencia con los servicios actuales. Este cambio coloca a nuestro país, en la vanguardia respecto a la adopción de la nueva tecnología de conectividad que potencializa el desarrollo de las aplicaciones masivas de usuario final, particularmente útiles para la industria de las comunicaciones machine to machine, que es lo que se viene a futuro. ¿Ok? Yo creo que, permítame un momentito porque se me... Machine to machine, para con ejemplos, por ejemplo, lo que es el Internet de las cosas, ¿ok? Y lo que es otras cosas que se vienen en un futuro muy próximo, sobre todo lo que tiene que ver con lo que es cuarta revolución, ¿ok? Industrial, que es necesario liberar eso, precisamente para tener esa parte en lo que son los servicios. Y yo creo que listo, traté de hacerla rápido. Muy bien, Alfredo, excelente. Y a todo el grupo, está muy completa esta presentación. No sé si nos podemos ir devolviendo un poco. Felicitaciones, Alfredo, muy bien presentada. No sé si podemos ir pasando rápidamente por las diapositivas. Tenía algunos comentarios para hacer. A ver, bueno, creo que en estas, en el caso de... Bueno, muchas gracias también por mostrar la historia, porque obviamente en cada país es diferente el proceso. También totalmente de acuerdo con que el trabajo tan importante que ha hecho la CETEL. Aquí no, siguiente. Cuando usted empezó a mostrar los casos ABCD, creo que fue en el C, Simplemente quería comentar, efectivamente así es en muchos países. Se decía como que las bandas que son para usos estatales son exclusivas. Y solamente comentar acá que cuando, en el caso de Estados Unidos, la banda de 3550, 3700 hacía parte de esto. En Estados Unidos hay dos entidades, la FCC, que es la que maneja las aplicaciones bueno, así comerciales, y la NTIA, que maneja las aplicaciones para el Estado, para agencias públicas. Ahí tuvieron un conflicto, porque la banda de 3.5 es fundamental para 5G, y era una banda que tenía el Departamento de Defensa, pues que tiene todavía, para las aplicaciones de radares marítimos, entre otras. Entonces ahí, al tener esa pugna de queremos que la banda sea para 5G, pero tenemos un uso estatal, fue que crearon todo el marco de CBRS. Entonces simplemente decirle que eso fue lo que les tocó en el caso de Estados Unidos, llevar ese marco. Adelante, si me pasa Alfredo otras diapositivas, creo que tenía un comentario. Seguimos. Sí, muy bien, muy claro. Siguiente. Aquí, en la anterior, aquí no es tanto la diferencia entre frecuencias más altas, propagaciones más cortas, sino simplemente dejar la manera como calcular la intensidad de campo, se mide en milivolts por metro. Entonces ahí está dependiendo más sobre el proceso mismo de medición que se va a tener. Pero ya después usted lo explicó súper claro, solamente hacerle ahí la acotación, porque usted después lo explicó muy bien en la siguiente diapositiva, si vamos a esa, donde usted decía ya como todos los detalles de la norma. En la siguiente, cuando se refirió a la banda de 450 a 470, no, esto está perfecto, fue muy claro. La siguiente. Siguiente. Bueno, aquí se habló de lo que efectivamente en Costa Rica, de los 3 casos de uso no licenciado en la banda de 6 GHz, se permitieron 2, que son los dispositivos de muy baja potencia. Al final Alfredo nos decía, esto sirve para Internet de las cosas, sirve para la revolución industrial 4.0. Le faltó el ejemplo de realidad virtual y realidad aumentada, que se va a ser fundamental para los dispositivos BLP. Eso está en la industria 4.0. Ok, vale. Está bien, lo tomo ahí. Buena respuesta. Y aquí en el segmento de 450, 470, lo que yo entiendo es que se refiere, esta es una de las bandas que en ciertos países está identificada para IMT y en ciertos países se ha asignado para operadores móviles. Tenemos el caso en la región de Brasil, pero en Europa también tenemos, por ejemplo, Finlandia. Entonces lo que yo entiendo es que esta banda se mantiene ahora acá
pero que es por ahora, o sea, como está como guardándose, porque si en algún momento se decide asignar para IMT, pues ya estaría ahí. No sé si Mónica, veo que levantó la mano, si puede aclarar si esa es la interpretación correcta. Hola, espero que esté muy bien. Marta, sí, estás en lo correcto. O sea, de momento, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias lo que nos dice es, está identificada, podríamos hacer algún tipo de desarrollo para IMT en esta banda, pero extraoficialmente, digamos, lo que se ha comentado es que, al parecer, es probable que no sea así a futuro, porque ya tenemos mucho espectro para IMT en Costa Rica y hay mayor interés en otras bandas y no tanto en esta. Y actualmente acá tenemos lo que se conoce como radiocomunicación de banda angosta, tenemos el servicio general compartido, entonces habría un mayor beneficio en dejar a esos grupos ahí trabajando y no realizar una migración si vamos a implementar IMT en otras bandas. Pero bueno, eso es lo que se comenta. De momento el PENAF sigue estableciendo que es probable que en un futuro y a todos los permisionarios que tenemos ahí, bueno, y a los que operan en banda libre, se les hace la aclaración de que puede ser que a futuro tengan que salir de ahí. Pero así es como se maneja ahorita. Perfecto, Mónica, muchas gracias. Y creo que ese es el deber de la entidad justamente, del regulador. Decir, bueno, iremos atendiendo las necesidades de espectro que se vayan presentando, pero pues mientras tanto se puede usar. Muy bien, entonces de nuevo un aplauso. Muchas gracias, Alfredo, Mónica, todo el equipo, felicitaciones, muy, muy buen trabajo. Yo gracias a todo el equipo, muchas gracias. En realidad ellos hicieron todo. Gracias. Felicitaciones a todos, muy bien. Y ahora vamos a pasar con el segundo grupo que nos va a presentar el caso de México. Bueno, no sé, perdón, antes de pasar, ¿alguno de los participantes de la sesión quiere hacerle alguna pregunta al grupo sobre la situación en Costa Rica? Todo está tan claro como el agua del río María Aguilar. No conozco el río María Aguilar, pero asumo que es muy, Eso le muy iba a claro. decir. Bueno, pero parece que sí, nadie tiene preguntas. Entonces le doy la palabra ahora al otro equipo para que nos presenten sobre el caso de México. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Stephanie, perfecto. De acuerdo. Em, No sé si tiene derechos para compartir o si no, habría que dar. sí, no estoy segura. Terminó. Listo, Stephanie, dale. De acuerdo. Gracias. Y ahí pueden ver la pantalla de Perfectamente. presentación. De acuerdo. Bueno, pues para el caso de México vamos a presentar el marco regulatorio sobre las bandas de frecuencias clasificadas como espectro libre en el país de estudio, México. Y a continuación, Andrea va a presentar como esta parte de la regulación en México. Buenas tardes. No activo mi cámara porque no tengo problemas con la cámara. Bien. En México, el ente regulador es el IFT, Instituto Federal de México. Hay varias bandas catalogadas o clasificadas, perdón, como espectro libre, pero en el último acuerdo, en el último acuerdo aprobado se pone la banda 57-64 GHz. En espérenme un momento. Espérenme, estoy teniendo problemas con la computadora.
Ahí nosotros estamos viendo, Andrea, la diapositiva sobre cuadro nacional de distribución de bandas de la banda 6 GHz. Espérame. Ok, bueno, acá la banda de 5,925 y 6,7 GHz están para los satélites, que en el caso de México se cuenta con 4, el EUTELSAT 113, EUTELSAT 115, EUTELSAT 117 y el Bicentenario. Debido a esos satélites, los nombres de los satélites en México cambió por completo, ahora es el EUTELSAT. Está la de 6,7 a 7.75, que es también para satélite, pero para móvil y fijo. Y está la de 775 y 725, que es únicamente para fijo y móvil. En el inventario de bandas de frecuencia está en la B. Espérenme. Tranquila, tome su tiempo. Nosotros sí vemos la diapositiva, creo que es más en su computador que tal vez la deja de ver. Sí, en mi computadora estoy teniendo problemas. Si quieres, Andrea, igual sí, entro a apoyar para que... Ok, acá está, ya encontré. Según el inventario de bandas de Ok. frecuencia, en VHF está el segmento de frecuencias 151.625 a 151.6 375 MHz, que es para fijo y móvil. Y su resumen técnico es que tiene una potencia máxima radiada aparente de 5 watts. Tenemos el segmento de frecuencia 153.0125 a 153.2375 MHz, que es también para fijo y móvil. Bueno, todas son para fijo y móvil, perdón por eso. También está... Ahora sí no estamos viendo el cambio de la diapositiva. Okay. No, es que en esta diapositiva no se pusieron todo el inventario de bandas porque realmente son muchas. Estoy mencionando las VHF y las SHF, perdón. En VHF hay 3 que son perdón, 4. Está también el rango de 154.5875, perdón, y 154.6125 MHz. Y SHF está, que es para fijos por satélite, móvil, radionavegación. Tenemos los segmentos de frecuencia 5.150 a 5.250 MHz, de 5.250 a 5.350 MHz, que
Esta la utilizan para exploración de la Tierra por satélite, móvil, salvo móvil aeronáutico y radiolocalización e investigación espacial. También está el segmento de frecuencia 5470 a 5600 megahertz, que se utiliza para radionavegación marítima, móvil, salvo el móvil aeronáutico, la exploración de la Tierra por satélite, la investigación espacial y la radiolocalización. Está el segmento de frecuencia de 5650 a 5725 megahertz, que se utiliza para móvil, igual que las anteriores, no para el móvil aeronáutico, para radiolocalización, la investigación espacial, espacio lejano, ¿sí? Y la última es el segmento 5725 a 5850, que la utilizan para radiolocalización. Y su atribución nacional es para fijo, móvil, radiolocalización y aficionados. Y pues, bueno, México también cuenta con segmentos de banda UHF que inician desde desde 450.2625 megahertz y termina hasta la $2483.5 megahertz, que lo utilizan también para fijo, móvil, radiolocalización y aficionados. Muy bien, Andrea. ¿Va a presentar algo más? No, ahora viene mi compañera Estefan. Muchas gracias, Andrea. Bueno, sí, digo, igual la primera, bueno, acá igual era nada más esta parte de que en el cuadro nacional de atribución de frecuencias, pues se encuentra como toda esta atribución a las bandas y ejemplificamos con la banda de 5, digo, de 6 gigahertz, que era lo que comentaba Andrea. Como parte de su regulación que hay en el instituto, pues tenemos el inventario de bandas de frecuencias, que ya mencionó Andrea, igual como los rangos. Y solo se emitió este documento informativo, pues para recopilar esta información, y dentro de la información están los enlaces para acceder a los acuerdos donde se clasificaron estas bandas y donde vienen sus, como todas esas disposiciones técnicas, ¿no? O los parámetros técnicos para el uso de estas bandas. Bueno, recientemente igual el instituto emitió un par de consultas públicas. La primera fue una consulta pública de integración que fue de un cuestionario sobre la banda de frecuencias de 6 GHz. Y bueno, aquí en el cuestionario se identificaron las necesidades de implementación de RLAN, como necesidades de espectro, las consideraciones técnicas en ambientes interiores y exteriores, y así como la protección de servicios existentes. También dentro de este cuestionario se preguntó, ¿no?, sobre esta viabilidad de implementación en la banda de frecuencias, igual, ¿no?, estas consideraciones técnicas, protección de servicios existentes para la implementación, perdón, de 5G. Y bueno, en esta consulta pública se recibieron, era un cuestionario de 24 preguntas, se recibieron 187 participaciones y todo fue sobre esta relación, ¿no?, del uso actual de la banda y el futuro que se le podría dar. Posteriormente, pues el instituto siguió haciendo como este estudio sobre la banda de 6 GHz para su clasificación como espectro libre.
Y recientemente se publicó, igual hubo una consulta pública en mayo. Esta consulta pública ya se presentaba un acuerdo en el que se clasificaba la banda de frecuencias de 6 GHz como espectro libre y se emitían las condiciones técnicas de operación de la banda. Los objetivos que quería alcanzar pues este documento era el primero, pues clasificar la banda de frecuencias de 6 GHz como espectro libre. El segundo, establecer las condiciones técnicas de operación para el uso de la banda, impulsar las condiciones para que el público en general pues tenga acceso a nuevas TICs, a estas tecnologías de la información y comunicación, a promover el uso eficiente del espectro radioeléctrico, a acrecentar la armonización en el uso de espectro radioeléctrico, porque como vimos en el curso, pues ya varios países han identificado, ¿no?, la banda de 6 GHz. Y incentivar la innovación tecnológica en el país, ya haciendo uso de la banda de 6 GHz. Igual se recibió una amplia participación en esta consulta pública y todavía me parece que están como en estudio. La consulta pública empezó en mayo, fue de 40 días hábiles. Entonces ahorita está como en estudio, ¿no?, de estas participaciones y para proponer el proyecto para ver si se aprueba la banda de 6 GHz. Y además, en cuestión de parámetros técnicos, igual va a ser para en dispositivos de baja potencia y muy baja potencia. Ahora, ¿qué hay en la regulación de México sobre la homologación de equipos? Existe una disposición técnica, digo, existen igual otros acuerdos para otros dispositivos, pero igual me quise enfocar como en los de Wi-Fi, o los que están en las bandas de Wi-Fi, que es la de 2.4 y la de 5. Para estos existe una disposición técnica, que es la IFT 008 2015. El instituto emite estas disposiciones pues con el fin de poner en estas disposiciones las características técnicas, ¿no?, las disposiciones técnicas que deben tener los equipos. En ese sentido, bueno, esta disposición técnica se publicó en 19 de octubre del 2015 en el acuerdo por el cual el Pleno del Instituto pues expidió la disposición. Dentro de esta disposición estaba la banda de 902 a 928 MHz, la de 2.4 y la de 5, para sistemas de radiocomunicación que emplean la técnica de espectro diverso en equipos de radiocomunicación por salto de frecuencia y por modulación digital. Resalté la banda de 2.4 porque recientemente en enero de 2021 se emitió, bueno, previo hubo una consulta pública para modificar o establecer nuevas condiciones técnicas de operación de esta banda, que está clasificada como espectro libre. En ese sentido, bueno, entró en vigor el 4 de enero de 2021, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en México. Y pues se publicaron esas nuevas condiciones técnicas de la banda. ¿Qué es lo que se esperaría, ¿no?, similar que se apruebe de la última consulta pública que hubo para la banda de 6 GHz? Pues que dentro de este anteproyecto igual se emitieron pues las condiciones técnicas. Entonces esperaría que de acuerdo a que se apruebe el proyecto, pronto pueda estar igual, ¿no?, publicado en el Diario Oficial y se puede hacer uso de la banda de 6. Y pues fue algo como muy breve, pero era como lo que queríamos presentar respecto a qué se estaba haciendo en México en específico para la banda de 6 GHz y pues esta parte, ¿no?, de dónde consultar y que todo viene referido tanto en el CENAF como en este inventario de frecuencias. Y bueno, de frecuencias clasificadas como espectro libre, y en los acuerdos, así como en las disposiciones técnicas que igual van saliendo como
como que llevan ese proceso igual, ¿no? El proceso de primero atribuirse en el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias, después estos acuerdos, bueno, las consultas públicas, los acuerdos, y después ya en específico se puede generar una disposición técnica respecto a dicha banda para homologar los equipos. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Estefanía y Andrea, por la presentación. Felicitaciones. Yo tenía un par de comentarios. Primero, destacar lo que ha venido haciendo el IFT. El IFT también es un instituto muy técnico que tiene la característica de hacer muchas consultas públicas para orientar sus decisiones regulatorias, y eso es algo muy positivo. Mencionó la de 2.4, mencionó la de la banda de 6 GHz, que hubo 2 consultas, la de integración y la de la propuesta. Hubo también una consulta recientemente sobre la banda de 5.9 sobre sistemas de transporte inteligente, que tiene repercusión en la banda de 6 GHz por los límites de operaciones fuera de banda. Y ahorita acaban de lanzar, aprovecho para contarle a todos porque es algo muy interesante, acaban de lanzar también una consulta el 3 de diciembre sobre sistemas AFC, que lo ponen el nombre en español, pero es básicamente sistemas automatizados de acceso al espectro. Entonces, pues muy bien, porque están a la vanguardia y porque están tratando directamente los temas relevantes. A mí me parece, y compartí el enlace, porque cuando Andrea estaba hablando un poco de memoria, yo dije, hay personas que somos más visuales y nos ayuda a ver el documento, entonces me tomé el atrevimiento de compartir el enlace con los compañeros. Este inventario de espectro de uso libre, de bandas de frecuencia de uso libre, es muy útil, porque ahí como que uno puede verlas dependiendo del rango de frecuencia, VHF, UHF, SHF, y de los segmentos, la atribución y la regulación específica de los acuerdos del pleno. Entonces, me parece muy claro y por eso qué bueno que lo hayan presentado y por eso lo compartí. No sé, Estefanía, si quería agregar algo sobre eso. Sí, es que estaban pasando los anuncios de acá parroquiales de la calle, pero sí. Sí, no, esto que comentabas de los sistemas inteligentes, los ITS, sí, también hubo recientemente una consulta pública y igual, ¿no? Que tiene justo que ver dentro de un rango, dentro de la banda de frecuencias. Y sí, pues invitarlos a participar, ¿no? La consulta pública, igual si pueden aportar para sobre lo de AFC. Y sí, digo, sobre el inventario de frecuencias, gracias por agregarlo, porque digo, nos hacía como mucho ponerlo en la presentación justo porque son como muchísimas páginas, pero sí, digo, y los agregué también en el foro algunos enlaces de consulta para que puedan consultar toda la información que ha publicado el instituto. Perfecto, perfecto, Stephanie. No sé si las personas del grupo tienen alguna pregunta. Si alguien desea hacer alguna pregunta al grupo. No, no veo por ahora ninguna. Entonces, muchísimas gracias, felicitaciones también. Y bueno, creo que muy completo. Lo interesante de este curso, porque aquí generalmente, también lo digo un poco de la experiencia, cuando uno está trabajando en el sector gobierno, uno se concentra en su marco, o sea, uno tiene clarísimo el marco regulatorio de su país y como lleva sus propios pasos. A veces también es bueno, sobre todo en estos temas, compartir experiencias de cómo cada país maneja la organización del espectro de uso libre. Voy a cerrar, nos quedan 15 minutos. Quisiera mostrarles el caso de Colombia. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, bueno. Voy a compartir ya para cerrar. Así, Andrea, adelante. No es una pregunta respecto al tema, sino al entregable que hay en la plataforma sobre un trabajo individual, pero después dice también que hay que hacerlo en grupo. Ahí vamos a subir las presentaciones que cada grupo presentó o Sí. es un... Sí, ustedes ya, como esto lo organizamos en la sesión anterior, como los estudiantes que participan en todas las sesiones presenciales, eso es como un incentivo y una ventaja, es que ustedes ya quedan calificados como grupo. Entonces, ustedes pueden subir la presentación a la plataforma, ya nos encargamos internamente que todos tengan la nota, obviamente los 2 grupos tienen la nota máxima, porque hicieron un muy buen trabajo, y con eso ya queda cerrado para ustedes el examen del módulo 4. Gracias.
Vale, Sí, gracias. me gustaría comentar un poco ahí, Andrea, para aclararte un poquito más. Yo me voy a encargar de agruparlos a ustedes. Si es posible, me dejan ahí en el chat o me mandan un correo. En el caso de Costa Rica, miré muy bien. En el video lo puedo ver, pero en el caso de ustedes, solo Andrea y Stephanie. No sé si son solo ustedes dos o hay alguien más para agruparlos en la actividad y pues puedan subir y Marta pueda calificar directamente la actividad. Puedan subir el documento. En el caso de Costa Rica, si gusta, te lo paso al correo. Por favor, don Alfredo, yo de todas maneras lo Yo- vi ahí en su sí, presentación al inicio, pues sí, yo me encargo de yo- ver el video y los yo- agrupo. exacto. ¿Está Y bien? simplemente subir el archivo, nada más ahí para que Marta pueda calificar directamente ahí, Gracias. a la orden. Y Ariel, yo tenía la lista del grupo como se estableció en la sesión anterior. No sé si Estefanía también le puede enviar la lista a Ariel. ¿Puede Sí, ser por en un favor. correo? Ok. Sí, yo la de Costa Rica, como digo, el caso del marco regulatorio de Costa Rica, pues al inicio se ve, ¿verdad, Alfonso? Yo solo miro el video y los agrupo, pero en el caso de México solo miro a Estefanía y a Andrea, que son las que presentaron. Entonces no sé si hay alguien más, entonces por favor me lo comparten y yo los agrupo igualmente. Y suban el documento a la plataforma que ya está ahí la actividad publicada. De acuerdo, ¿se lo mandamos por mensaje de ahorita o...? Si gusta por aquí o me mandas un correo. Ok, pero ¿dónde mandamos el correo? ariel.granja@cebat.com. Ah, ok, gracias. Sí, hoy recibimos un correo de usted. Gracias. Así mismo, correcto, ahí mismo el de la invitación al seminario. Bueno, y nos quedan 10 minuticos. Voy a cerrar rápidamente porque esta es otra manera de proceder con el espectro de uso libre. También quería compartirles y es un poco la manera como lo hizo Colombia. Entonces, en el caso de Colombia, al igual, me gustó mucho lo que hizo Costa Rica, el Grupo de Costa Rica, porque mostró un poco el marco institucional. En el caso de Colombia, hasta el año 2009, la entidad que se encargaba totalmente del tema de gestión de espectro era el Ministerio de Comunicaciones en esa época. Y en el año 2009 una ley, que se conoce como la ley TIC, en la cual se cambió el nombre del Ministerio a MINTIC y también se creó la Agencia Nacional del Espectro, que es una agencia bastante particular en la región porque es una agencia que tiene competencias solo para temas de espectro y no tiene competencias para la asignación. Entonces ahí también hay una diferencia, es más competencias a nivel de gestión, planeación, vigilancia, atribución, vigilancia y control del espectro. Entonces esa es la conocida como la ANE. Y la ANE, entre sus competencias, tiene el tema de espectro de uso libre, porque se encarga de actualizar el cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia. Entonces, la Agencia Nacional del Espectro en su momento hizo un proyecto donde empezó a revisar toda la normatividad asociada a espectro de uso libre, la normatividad histórica, y se encontró que habían más de 35 resoluciones asociadas al espectro de uso libre. O sea, había muchísimas. Algunas tenían que ver con el ministerio, otras tenían que ver con la ANE. Y se puso en el trabajo de hacer un proyecto, una resolución única con respecto al espectro de uso libre. Fue muy interesante porque permitió cuantificar un poco cuál era el total de espectro que se permitía para uso libre en VHF, en UHF, en SHF, y también se sirvió para actualizar un poco esos marcos regulatorios y dedicar más espectro para uso libre en su momento, de acuerdo a las tendencias internacionales. Entonces, ese trabajo se hizo, se estableció una resolución que fue la 711 de 2016 y después de esa resolución, pues se tenía el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia y aparte una resolución de espectro de uso libre. Un trabajo posterior de la agencia fue decir, pues todo esto está integrado, pongamos todo junto en una resolución única y dentro de la resolución macro con el Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencia incluyamos las especificaciones de espectro de uso libre. Y eso fue lo que se hizo.
Entonces, esta es la resolución que en este momento está vigente, que es la resolución 105 de 2020, en la cual se actualiza el cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia. Si uno mira esta resolución, este cuadro va a tener, pues como todas las especificaciones, está en general, hay títulos, y de acuerdo a cada título, pues se abren de capítulos y de diferentes sistemas. Entonces aquí voy pasando un poco rápido, pero es como para mostrarles rápidamente varios sistemas de los que se hablan, está todo el marco, está toda la parte de trunking, acceso troncalizado, sistemas nacionales de radiocomunicaciones de emergencia ciudadana, se actualizan también todas las radiocomunicaciones cívicas territoriales. Aquí tenemos el capítulo 5, sistemas de transmóviles y radiodifusión sonora. Porque después la ANE recibió también la competencia de radiodifusión, de espectro para radiodifusión, porque esa planeación no la hacía la ANE, sino que la hacía el ministerio. Un poco de historia aquí. Y luego también está la parte de atribución y planificación para radioaficionados, para otros usos del espectro. Al final hay una sección, pues si uno empieza a mirar este cuadro, es un cuadro muy completo donde está como el ABC del uso del espectro. Y aquí tenemos, perdón, aquí me pasé, esto sobre los radioaficionados, disposiciones generales, y luego aparece un anexo. Entonces aquí se firma la resolución, con esto está la resolución 105, y luego está el anexo número 1, que son las frecuencias de uso libre. Entonces ahí es muy sencillo porque se encuentra todo en un solo documento dentro de la resolución. Entonces primero está la parte de definiciones, está la parte de las bandas industriales, científicas y médicas que ya vimos. En Colombia también está permitido el uso de sistemas de banda ultra ancha, conocidos como ultra wideband en inglés, la definición de sistemas TPC, bueno, diferentes conceptos, sistemas RFID, y luego empieza a hablarse ya específicamente de las, bueno, hay conceptos y definiciones, y luego ya se empiezan a dar los parámetros de operación para las diferentes tecnologías. Entonces, todo eso siguen siendo definiciones, y aquí empezamos más adelante. Entonces son las definiciones asociadas y aquí ya empezamos con las condiciones técnicas y operativas generales. Entonces aquí tenemos el rango de frecuencias, las condiciones técnicas y operativas y las observaciones. Entonces algo parecido a lo que nos mostraba Alfredo para el caso de Costa Rica. Tenemos los segmentos de frecuencia y para qué se utilizan y los parámetros de operación. Algo muy, muy parecido. Y aquí empezamos a encontrar, por ejemplo, aquí está dispositivos de espacios en blanco, en Colombia está permitido. Dispositivos de salto de frecuencia, modulación digital o híbridos, dispositivos de telemetría y así van apareciendo. Y luego en detalle aparece para cada uno de estos sistemas como el detalle de la operación. Entonces hay una sección, de nuevo este cuadro está muy completo, qué pena el ruido de fondo. Aquí van viendo ustedes los parámetros de operación y luego aparecen, por ejemplo, ultra wideband, entonces está de 3.7 a 10.6. La potencia máxima es de menos 41.3 dBm por megahertz. Y aparecen ya los parámetros. Y luego aparecen ya las condiciones técnicas y operativas por sistema. Entonces aquí ustedes van a empezar a ver, dependiendo del sistema, las condiciones. Entonces aquí aparece condiciones específicas en la banda de 2400 a 2483.5. Y ahí aparecen los niveles de potencia, lo que nos mostraba un poco Alfredo sobre si se incrementa la ganancia si se incrementa la ganancia de la antena, entonces cómo se va ajustando el nivel de la salida de potencia conducida en el transmisor y así sucesivamente. También está luego para la banda de 5.7 a 5.8, generar todos los parámetros para la banda de operación en 5 GHz, 5150, 250, 250, 350 y así. Las condiciones específicas de operación. En Colombia también, al igual que en México, está permitido el uso libre de 57 a 71 GHz. Entonces ahí también están los detalles. La banda 24 GHz. Aquí hay una sección sobre espacios en blanco. Ahí se explica un poquito más el procedimiento de cómo es el registro para poder utilizar el espectro. Y bueno, y así se concluye ya con esto. Y al final están los sensores de perturbación en la banda de 76 a 81, que también lo vimos en lo que presentó Alfredo en el caso de Costa Rica. Entonces quería mostrarles, esto es muy específico. El trabajo fue el trabajo inicial de lograr tener una resolución única, fue tedioso,
pero creo que vale la pena porque eso facilita enormemente el acceso para los usuarios porque pueden encontrar las referencias fácilmente. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario sobre el caso de Colombia. No. Bueno, yo les voy a pedir que si es posible enciendan la cámara para verlos ya una última vez y para tomar la foto de esta última sesión. Para mí fue un gusto acompañarlos. Todavía tendré pendiente calificar algunos de los foros y terminar el módulo, compartir esta última presentación para que les quede de referencia. Pero realmente ha sido un gusto acompañarlos. Espero que también ustedes hayan cumplido algunas de sus expectativas, hayan aprendido cosas nuevas y al menos queden con la espinita de querer seguir, como decimos en Colombia, profundizando en el tema. No duden en contactarme después, ya fuera del curso, si necesitan alguna información, si tienen alguna de las referencias que mencioné, desean más información. Elías, tu parles francés. Veo que Elías está escribiendo aquí también en francés, no, mejor dicho. Y me encanta compartir con ustedes. Espero que hayan aprendido mucho y les deseo muchos éxitos en los futuros cursos y un agradecimiento al CEDABAT por toda la paciencia que me han tenido y por el soporte técnico. A la orden, Marta. Mucho gusto. Un placer para nosotros también, porque también nosotros nos enriquecemos y aprendemos de todos ustedes. Así que bienvenidos y esperamos que sigamos así. Suerte. Gracias a todos también. Gracias, Marta. Y como Muchas le puse gracias. ahí, no sé por qué, si es un idioma bonito para agradecer. Como le puse ahí en francés, muchas gracias. Y nunca terminaremos de aprender. A mi edad sigo aprendiendo y me encanta. Así es que gracias, de verdad. Merci. Muchas gracias, Elías. Bueno, entonces les Muchas deseo gracias a todos. feliz tarde. Muchas gracias, Marta. Hasta Cuídense. luego. Saludos. Hasta luego, un gusto. Feliz Navidad, próspero año. Disculpen, unos anuncios breves. La actividad, como mencionaba Andrea, ya está, ¿verdad? Publicada, solo para que suban el archivo. Por ahí le mandé a decir a don Alfredo también por correo. Ya se lo subí listo. ayer. Ya se lo subí. Perfecto, don Alfredo. Entonces ahí ya Marta solo califica. Y listo. De todas maneras, yo estoy pendiente y recuerden que pues para los que no lograron entrar y están atrasaditos, ahí está el examen de la semana 3 también publicado para que se pongan al día. Y tenemos una semana más por cuestiones de retraso para todo lo que hubo. Entonces, pues, una semana más para que logren tranquilamente finalizar su curso, pues, y todos terminen de aprender, que es lo importante, como dice el maestro. Y no se vale para el examen de la tercera semana, solo dieron una oportunidad. No si se se preocupe, va la luz, le ponemos si se va otra. la luz, si lo llaman a uno a tomar café, le ponemos otra, maestro, no se preocupe. Tranquilo, con mucho gusto. Un gusto a todos. Suerte, bendiciones, cuídense. Ahí los veré en mi Estamos a la próximo orden. curso. Bye, bye. Gracias. Hasta luego, Elías. Hasta luego, Marta. Gracias. Muchas Hasta luego. Ok, bye bye.